Buenas noches. Hoy vamos a tener una conversación, una reunión conversatoria aquí con un título que se llama Una travesía por estima. Los que vamos a estar hablando aquí son el oficial Rufino Montiel, el oficial Javier Pérez, el oficial Carlos Fernández y el oficial Luis Sevilla. Vamos a darle un repaso de qué es una travesía por estima. Entendemos por navegación de estima la que nos determina la situación del buque a partir de un punto de salida exacto, conociendo los diferentes rumbos navegados y la distancia navegada en cada uno de ellos. Eso no es más que ir en la práctica, ir de un puerto a otro puerto. Una posición geográfica conocida, unas coordenadas conocidas, otras coordenadas conocidas. La planificación de la navegación por estima. Ella consiste en transformar las coordenadas de un lugar de salida y las de llegada en el rumbo y la distancia que deberá ser efectivo. Lo que le estaba diciendo. Conocemos la posición de salida, las coordenadas de salida y la posición de llegada. En práctica es de un puerto a otro puerto, con una carga, una descarga. Se debe saber que el encargado de plasmar este rumbo y esta distancia de este punto al otro punto es el segundo oficial de cubierta, que normalmente se le dice el segundo piloto. Es el encargado de plasmar con los diferentes efectos y que se tiene para hacer una condición segura, una navegación segura, aprobada y por el visto bueno del capitán. Y en esa planificación, durante la navegación, conocer durante la navegación la posición presente y futura de la nave, calculándolo a intervalos regulares. Lo que llamamos nosotros unas posiciones que se hacen en el transcurso del viaje, se van tomando posiciones para saber dónde está posicionado cada barco. Sí, Sevilla, Dime. saludos. Bueno, mira, vamos a complementar allí la información. Entonces, bueno, básicamente Sevilla, sí, la navegación por estima es eso, pues, lo que se efectúa según el rumbo y la distancia navegada, teniendo en consideración la situación inicial, rumbo y velocidad, pues, del buque. Ahora, en cuanto a la planificación, Carlos, Sevilla y Rufino, déjenme contarle algo de un viaje que recientemente tuve hace 4 meses sobre un buque que fue a llevar desde acá de Venezuela a Chile, pues. Y pues todo esto nos llevó una planificación muy, muy completa para hacer el viaje, pues, porque todo fue tal cual lo que lleva a hacer una planificación por estima. Fíjate que, por ejemplo, nosotros planificamos estar en el canal de Panamá 2 días y nos llevamos 4 días. O sea, de acuerdo a Leta, íbamos a tener un tiempo determinado de 18 días, aproximadamente 18 días. Ojo, no habíamos tomado eso sin tomar en cuenta la corriente Humboldt que nos íbamos a encontrar al cruzar el Ecuador, más los vientos alisios que vienen y soplan del sureste, pues, como tal. Y fíjate que cuando cruzamos, la velocidad promedio del buque eran 8.5. Cuando cruzamos ya el Ecuador cero, nos enfrenta la corriente Humboldt más los vientos alisios que soplan del sureste, la velocidad bajó a 6.5, 7. Bueno, fíjate todo lo que pasó, que Leta, que nos está dando para unos 18 días, pues nos llevó prácticamente a unos 22 días de navegación de Venezuela a Valparaíso, Chile. Bueno, eso fue que el Leta definitivo lo dimos fue ya cuando estábamos a 4 días de navegación de Valparaíso, ya estamos al norte de Chile.
frente a Antofagasta, por allí. Bueno, básicamente quería complementar esa información, colega. ¿Algún comentario, Rufino, Carlos? Ok, Javier, excelente tu intervención allí con respecto a la navegación por estima y ese caso particular de la navegación hacia Chile, de Venezuela hacia Chile. Y efectivamente, como es una estima, en ese momento que realizaste la navegación por primera vez, en ese caso que realizabas de Venezuela a Chile, factores como abatimiento, corriente, influyen mucho en esas distancias que son bastante largas. No es lo mismo un buque que tenga ruta fija entre Puerto La Cruz y Punta Cardón, por decirte algo, y que ya el capitán y los oficiales a bordo ya tienen la experiencia de las corrientes, el abatimiento que van a encontrar, y cada vez pueden ir afinando el ETA de acuerdo a las veces que van pasando por el mismo sitio, obviamente que van a tener una mejor estima. En ese caso particular, bueno, hubo 4 días de diferencia en el ETA inicial que dieron en la salida, pero es totalmente entendible que eso pueda suceder por esos factores adicionales que tiene la estima, como son abatimientos y corrientes. Colocando otro concepto de navegación por estima que viene englobado en lo que ya hemos hablado, podemos decir que la navegación por estima es la que se realiza cuando no se puede contar con una situación verdadera. Por lo tanto, o por la razón que sea, en un momento determinado. La situación estimada parte, por lo tanto, de una situación verdadera o de una estima anterior, lo que venías haciendo en ese momento. Parte de una situación verdadera, sabe dónde estás al momento que saliste de Venezuela, pero vas estimando al momento que vas navegando, ¿ok? Y esa estima va a variar dependiendo de esos factores que hablamos anteriormente, ¿ok? Claro, claro, así es, Carlos. Así es. En estas navegaciones por estima hay los diferentes tipos de derrota. En este caso vamos a hablar sobre la derrota loxodrómica. ¿Qué es la derrota loxodrómica? Entendemos por derrota loxodrómica aquella derrota que corta los meridianos con el mismo ángulo. En la esfera terrestre, una loxodrómica es una línea que parte de uno de los polos y describe una espiral continua hasta llegar al otro polo. En la carta mercatoriana, la loxodrómica es una línea recta. Correcto, correcto. Sí, Sevilla, correcto. Una línea recta porque o sea, es muy, o sea, su representación sobre la carta mercatiana es sencilla, pues muy sencilla. Sí, correcto. Para Ajá, complementar seguimos acá, allí, Sevilla, entonces, ok, para complementar un poco lo de la, la derrota loxodrómica, cuando la navegación se realiza sobre una superficie pequeña del globo terrestre, podemos hablar de hasta 300 millas náuticas, el cálculo del estima se hace por aproximación, ¿no? Al suponer que esa superficie de la Tierra, ese pequeño espacio es una superficie plana. En el caso que la distancia entre esos dos puntos, el de salida y el de llegada, sea mucho mayor, el cálculo de la estima se hace de una manera más exacta mediante el método de latitudes aumentadas o partes meridionales, que en esencia no es más que el desarrollo de un cálculo integral de la línea loxodrómica. correcto, correcto. Bueno, fíjense acá, muchachos, colegas, el triángulo rectángulo que vemos acá y bueno, vamos a representar nuestra derrota loxodrómica como un triángulo rectángulo, como lo visualizamos acá, en el cual
pues si podemos observar, los lados son el incremento de longitud, el incremento de latitud medido sobre el paralelo del lugar, apartando en este caso, y la distancia navegada. Entonces, si nos fijamos bien en el ángulo formado por la distancia y el incremento de latitud es el rumbo verdadero. Eso, el ángulo que se forma allí. Ahora, debemos tener en cuenta, pues, antes de resolver cualquier problema de estima, colega, convertir el rumbo de aguja en verdadero. Ahora bien, dado que estamos midiendo, muchachos, dado que estamos midiendo sobre la longitud real, ¿verdad? El incremento de longitud, en este caso, no necesita corrección, ¿verdad? Ahora bien, sin embargo, la representación plana hace que el lado paralelo al ecuador del triángulo sea menor que el incremento de longitud. Entonces, este lado menor es el llamado apartamiento, ¿no? Que debemos pasar luego a incremento real de longitud. Entonces, un factor muy importante que debemos considerar en este caso, que para diferencia de latitud inferior a los 5 grados, podemos trabajar directamente con dichas latitudes, pero que cuando se superan los 5 grados, ¿no? Debemos usar latitudes aumentadas, que son el valor analítico de la latitud en la carta mercatoriana y bueno, que son las que realmente se dibujan en la carta mercatoriana. No sé si quieren o van a complementar algo de acuerdo a triángulo y nuestro análisis, el triángulo rectángulo. No, correcto, Javier, correcto, excelente. Ok. Colegas, en la siguiente lámina podemos observar lo que es el estudio del rumbo y la distancia directa. Entendiendo por rumbo el ángulo medido en el plano horizontal entre el norte y la dirección de avance del buque, medido en un círculo, es decir, de 0 a 360 grados. Y por la distancia, podemos decir que la distancia es la distancia real sobre la superficie de la Tierra, entre dos lugares sobre los meridianos distintos, separados entre sí. Si una diferencia de longitud al medida sobre el paralelo de dos lugares o sobre el paralelo de la latitud, medida entre ambos, en lo que se le llama o se le conoce como en la navegación el apartamiento. Ok, continuando. Un rumbo loxodrómico definido formaría normalmente una curva espiral que conduciría al polo del hemisferio correspondiente a dicho rumbo expresado de forma cuadrantal. En caso de que el rumbo sea solo en sentido longitudinal, entonces daría vueltas sobre el paralelo sobre el que se encontrara. Mientras que la distancia navegada correspondería al apartamiento. Y si además el paralelo fuera el ecuador, este coincidiría con el incremento de longitud. Lo que estamos explicando, lo que estamos analizando hace poco con el triángulo rectángulo, con nuestra derrota loxodrómica. Pues entonces, para complementar esto acá, pues, en caso de que sea un rumbo en sentido de un meridiano, sería una recta que conduciría directamente al polo. Entonces, no existiría variación de longitud y la distancia navegada coincidiría con la variación de latitud, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario, Sí, cuando se navega colega? a rumbo de 90 grados o 270, la diferencia de longitud es la misma, porque estás navegando en el mismo
El apartamento. Correcto, correcto. Bueno, esta es nuestra ecuación loxodrómica. La ecuación base de la loxodrómica es longitud, que es igual a la longitud en el ecuador más la latitud por la tangente del rumbo, ¿no? Y restando para dos longitudes distintas, sería que la diferencia de longitud sería igual a la diferencia de la latitud por la tangente del rumbo. Esta es nuestra ecuación base de la loxodrómica. Ok. Ahora, en cuanto a la fórmula de navegación por estima, Carlos, Sevilla, Montiel. Que aquí Entonces, podemos la encontrar. fórmula base para el triángulo de la loxodrómica son. Ajá, dale, Montiel. Sí, correcto, que por lo menos aquí podemos encontrar las diferentes fórmulas para, para dicho triángulo, en las cuales tenemos estima directa, que serían distancia navegada, apartamiento, diferencia de latitud y latitud medida. Con cada una de ellas podemos encontrar cada uno de los diferentes valores para dicha navegación, así como la tenemos representada en la lámina presente, colega. Sí, correcto. Para complementar un poco allí y hablar sobre la estima directa, la estima directa es donde la situación de salida se conoce y conociendo el rumbo y la distancia navegada, llegamos a una situación de estima, o podemos estimar la situación. En el cambio de la inversa, es donde conociendo la situación de salida y la de llegada, hacemos la estima, que es regularmente lo que plasmamos en la carta cuando vamos a hacer un plan de viaje. Conocemos el puerto de salida, el puerto de llegada y desglosamos la navegación a través de esa estima inversa. Adelante de Sevilla, Javier. Sí, sí, correcto, Carlos, correcto. Esas son, bueno, las ecuaciones, como dices tú, pues que nos permitieron resolver tanto la estima directa como la estima inversa. La estima directa, conociendo el punto de salida, el rumbo, y la distancia navegada, pues que nos permita hallar el punto de llegada. Y en el caso de la estima inversa, pues conociendo el punto de salida y llegada, pues nos permitiría entonces calcular la distancia y el rumbo a seguir en este caso. Sí, en la práctica siempre nosotros vamos a tener la navegación, la estima inversa, pues, porque siempre vamos de un puerto a otro puerto y conocemos las coordenadas de salida y debemos conocer las coordenadas de llegada y, y se nos hace, tenemos que plasmar ahí el rumbo y la distancia dependiendo de los factores que influyan, pues, y que sea segura la navegación. Correcto, correcto. Aquí hay Bueno, un ejercicio, entonces ya aquí hay un ejercicio de finalizar. estima directa que te da la situación de salida, te dan los rumbo, te dan las distancias y uno tiene que hallar el destino, pues, las coordenadas de destino. Y ahí te dan los diferentes tipos de fórmulas, cómo se hacen para poder llevar esas coordenadas que te dan, esos rumbos y esas distancias, llevarlas a conocer la situación de llegada. Correcto, correcto. Bueno, muchachos, para finalizar en este caso ya mi intervención, bueno, acá tenemos el ejercicio de estima inversa, de acuerdo a las ecuaciones que presentamos hace poco, bueno, se presentan acá unos ejercicios.
Ahora bien, muchachos, colegas, para finalizar ya acá mi punto, o sea, solo cuando de manera indudable, ¿verdad? Estemos en un lugar, normalmente por referencia de un punto de tierra, podremos hablar de situación verdadera. ¿Algún otro comentario, colega, para finalizar? Sí, sí, lo que tú dices, claro, toda la navegación que se hace por estima, a menos que algo verdadero tiene que ser relacionado a una costa, a una boya, algo que sea fijo, que se Correcto. vea. Es la única forma de... Este tema de la planificación de la navegación es relativamente corta, pues, o sea, hay que saber que para planificar una navegación por estima, hay que conocer las coordenadas, las de salida, las de llegada, los rumbos, las distancias, los diferentes tipos de rumbos que hay, Claro, las diferentes demarcaciones que existen. Y con eso claro. se hace una buena planificación de estima que, como le recuerdo, lo hace el segundo oficial a bordo con, con el aval y el visto bueno del capitán. Correcto. Muy importante. Bueno, básicamente entonces eso fue nuestra presentación. Y bueno, gracias a cada uno de ustedes, colegas. Y bueno, muy interesante estuvo el conversatorio. Carlos, Rufino. Ah, Sí, gracias por excelente. todo. De verdad que sí. Gracias por la asistencia de cada uno y Bueno, colega, excelente. Muchas gracias. Vale, vale, gracias a ustedes. Sevilla, bueno, gracias. Ok, hasta luego. Vale, pues.